Bien, pues buenos días. A nombre del Colegio Internacional de Profesores de Cosmología, le damos la bienvenida al profesor de este colegio, Miguel Antonio Aranda. Entre sus estudios, eres ingeniero en comunicaciones y electrónica por la Universidad de Guadalajara. También es docente de inglés como segunda lengua por la Universidad de Cambridge. Estudió estudios y experiencia en cosmología. Bueno, pues tiene 3 cursos básicos en el Colegio de Cosmología Cocautec de la Red GFU en Guadalajara. Ha estudiado con Pompeya Quintero y con Francisco Javier Rosas. También ha participado en la conferencia de Júpiter-Saturno con Liz Green y Stefan Arroyo. Qué interesante, qué privilegio, felicidades. Ha sido ponente y tallerista en más de 30 simposios nacionales e internacionales en diversas ciudades y ashrams de la red cultural de la Gran Fraternidad Universal desde el año de 1979 a la fecha. Tiene varias colaboraciones con las revistas de la red GFU y es miembro fundador del Colegio Internacional de Profesores de Cosmología. También es consultor y asesor en temas de la cosmología desde el año de 1985. Actualmente está desarrollando el concepto de coaching astrológico asistido con la práctica de yoga. Pues Miguel, te damos la bienvenida. Muchas gracias por estar con nosotros. El día de hoy el tema va a ser solsticio de invierno. Muchas gracias, Miguel, y adelante. Muchas gracias, bienvenidas, bienvenidos a esta plática de cada miércoles. En esta ocasión resultó ya un poquito compleja por las fechas, las circunstancias de cada uno de los profesores y bueno, me dieron esta intervención en esta ocasión. Vamos a platicar un poquito qué sucede en estas fechas, en el solsticio de invierno. Cada año, si se fijan, he puesto aquí celebraciones y mecanismos, o sea, no solo vamos a hablar de qué se celebra y cómo se ha venido reconociendo a lo largo de la historia, sino cuál es el mecanismo básico que está detrás del evento del solsticio de invierno, cómo funciona. Dijéramos de una manera, no podríamos hablar de algo comprobado, pero sí algo que el esoterismo, que el conocimiento profundo de la antigua ciencia nos revela de cuál es el mecanismo de este evento cósmico y cómo se imanta la Tierra con una vibración muy fina en estas fechas. Entonces vamos a dar pues inicio explicando un poquito qué es el solsticio desde el ángulo ahora sí en el estricto ángulo científico, o sea, cómo podemos nosotros entender lo que es un solsticio. Dos de ellos tenemos a lo largo del año, el primero, bueno, el anterior o el posterior es el de verano, el actual es el de invierno. Siempre tenemos dos solsticios a lo largo del año. Vamos a ver de qué se trata astronómicamente. Después hablaremos de cómo fue celebrado a lo largo de la historia. Y vamos lentamente a irnos introduciendo en el tema esotérico del solsticio para concluir con una semblanza, con una pequeña explicación que hace el doctor José Manuel Estrada respecto a cómo funciona, cuál es el mecanismo de este solsticio de invierno en nuestro planeta y como él mismo lo menciona, en todas las tierras del universo, ¿verdad? Porque él menciona que existen muchas tierras también, muchos planetas habitados, pero bueno, ese era tema de alguna otra plática. Vamos a entrar pues en nuestro tema el día de hoy. Bienvenidas y bienvenidos nuevamente a esta plática semanal que tenemos por parte del Colegio Internacional de Profesores de Cosmobiología. Y para empezar, decíamos que vamos a ver por qué existen los solsticios. Y bien, los solsticios existen porque el eje de la Tierra está inclinado. El eje es precisamente esa línea imaginaria que va de polo a polo y sobre la cual la Tierra gira, dando origen precisamente a nuestros días y noches, a nuestro ciclo circadiano, que llamamos el ciclo de los días y las noches, y que pues obviamente la Tierra gira sobre un eje imaginario y ese eje está inclinado, es decir, nuestra Tierra está inclinada respecto a su plano al plano sobre el cual se gira en torno al Sol. Y entonces que vemos aquí los extremos, que pues podemos tener los sinopsis también las intermedias de marzo y septiembre. Pero el día de hoy lo que ofrecemos es el inicio de invierno en diciembre, para cuál era la fecha, por ahí va, versus el del verano,
el hemisferio norte es el solsticio de invierno. Vemos cómo la Tierra efectivamente se encuentra más cerca del Sol. A veces hay esa confusión. Se piensa que por ser época de frío en el hemisferio norte estamos alejados. No estamos alejados, estamos más cerca del Sol en este momento, pero estamos en verano. Sin embargo, la irradiación solar nos lleva a esta sensación de frío por la inclinación que existe en el hemisferio norte respecto a los ángulos de incidencia de los rayos solares. Entonces, por eso es que sentimos fresco en esta época del año, aún en lugares en donde pues tradicionalmente es caluroso. Sentimos que la temperatura baja, aunque es relativo, pues, pero la temperatura también baja un poquito en estas épocas por el ángulo con el que inciden los rayos solares. Bien, esto es debido pues a esta inclinación. En dos momentos del año el Sol alcanza su declinación máxima, esto es, se inclina de manera pronunciada respecto al ecuador celeste, en un ángulo de 23 grados y medio aproximadamente, en estas dos fechas. ¿Sí? Aquí nos menciona la diapositiva, dice, en invierno, ese invierno en el hemisferio norte, se recibe menos luz que en el hemisferio sur por el ángulo, como lo vemos aquí, que ya explicaré hace un momento, y en el verano el ángulo es más cerrado, es un poquito más cercano a los 90, y por lo tanto es mucho más caluroso. Entonces, se debe al ángulo, precisamente. Sucede lo contrario, como lo podemos ver en la diapositiva, en el hemisferio sur. Bien. Entonces decíamos que en otras palabras, los solsticios son momentos anuales en que el Sol alcanza su posición extrema, ya sea muy al norte o muy al sur. En este caso, el Sol se encuentra muy al sur, no lo podemos captar muy bien, nos llegan los rayos solares de maneras muy inclinadas, y entonces es por eso que estamos ahorita en esta época del año, de donde partirá precisamente el avance del Sol, haciendo los días cada vez más largos a partir de estos días en donde las noches son más extremas, son más largas en esta parte del mundo, y posteriormente se irán haciendo un poquito más largos los días conforme avancemos de aquí al mes de marzo, en donde son exactamente de la misma duración, tanto el día como la noche. Bien, así de esta manera, pues el solsticio de invierno pues, ocurre precisamente cuando nos sentimos fresco. Bien, bueno, explicamos simplemente que los solsticios se dan pues en estas fechas, corresponden al invierno o al verano, dependiendo de... Nuestro solsticio se presenta el 21 y 22 de diciembre de cada año, para nosotros en el hemisferio norte, y 20 y 21 de junio en el hemisferio sur, la fecha de solsticio de invierno. El significado del solsticio, la palabra solsticio proviene de... Decíamos pues que si nosotros observamos constantemente el movimiento del Sol en el día, pues obviamente no se detiene, luego del día el Sol no se detiene. Esto es, en estos días sigue moviéndose, sigue saliendo por las mañanas, o por la tarde, no se detiene. Lo que pasa es que hemos perdido mucho la costumbre de estar observando el Sol. El Sol a lo largo del año se va desplazando de izquierda a derecha. Y hay un momento en que deja de desplazarse, eso es donde se dice que se detiene, porque cada día lo vemos salir un poquito más hacia la derecha, se va haciendo más a la derecha, a la derecha, a la derecha. Y llega el momento en que se detiene en ese sentido de moverse a la derecha, de salir cada vez más a la derecha, y empieza a recorrer, se detiene por unos días y luego se empieza a mover hacia la izquierda. Ese es donde se detiene el Sol. No que se detenga en su movimiento diario, se detiene en su movimiento de desplazamiento de izquierda a derecha, que va haciendo a lo largo del año, y es cuando se detienen estos días precisamente. Por eso se llama que el Sol se permanece quieto, es decir, deja de moverse hacia un lado horizontalmente, no verticalmente, sigue subiendo y bajando todos los días igual. Pero sí sucede este fenómeno, por eso le llamaban los antiguos solsticios, cuando el Sol se detiene en su movimiento lateral, en su movimiento hacia derecha o izquierda, en el momento del amanecer. Pues por eso es que el Sol se mantiene quieto en estos días, y por 2 o 3 días, así como vemos en esta imagen, va a salir en algún punto específico, y es precisamente donde los antiguos hacían estas construcciones, o colocaban estas piedras, porque sabían que en esta piedra el Sol se iba a detener, iba a aparecer su sombra en el mismo punto por varios días, y después iba a irse desplazando en el sentido contrario hasta llegar a junio, donde vuelve a hacer lo mismo y se detiene el otro extremo. Bien, entonces decíamos pues que el hecho de que existan los solsticios y en consecuencia los equinoccios es el hecho de que el eje de la Tierra esté inclinado,
ligeramente respecto al plano de traslación alrededor del Sol. Es decir, el plano de la eclíptica que tenemos aquí en esta línea horizontal está inclinado con respecto al ecuador en estos 23 grados y medio aproximadamente, y eso es lo que genera esto, y genera las estaciones. De no ser por la inclinación del eje, no teníamos estaciones, estaríamos en una eterna primavera. Por lo tanto, el sol, la luz del sol no llega por igual a todos los puntos del planeta. Si no estuviera inclinada, siempre incidiría el sol en el ecuador, es decir, el ecuador, regresando a la diapositiva anterior, el plano del ecuador inclinado aquí estaría igual que el plano de la eclíptica y tendríamos un verano eterno. No habría polos tampoco, porque el sol le daría en la misma cantidad a los polos y debido a la inclinación vemos que hay meses en donde el polo no recibe luz y por lo tanto se mantiene helado. Bueno, ahora estamos haciendo movimientos respecto al calentamiento y todo eso, que están deshielando los polos, pero en general eso es lo que provoca que las latitudes más al norte se mantengan frías una buena parte del año. Bien, y entonces en ese caso si estuvieran con el mismo, si no hubiera diferencia en el ángulo, pues no habría estaciones. Eso es lo que genera las estaciones, precisamente, el hecho de que esté inclinado. Bien, un poquito de explicaciones astronómicas de qué es el solsticio, por cómo funciona y demás. En un sentido, entonces, estos fenómenos han sido siempre observados por las culturas a lo largo de toda la historia. ¿Sí? El ser humano siempre ha mostrado fascinación por estos fenómenos. ¿Por qué? Porque decíamos en la antigüedad estábamos más impuestos a ver el horizonte, y en el horizonte veíamos que el sol salía en un punto, después iba desplazando, salía en un punto cada vez a la derecha, cómo se detenía, después regresaba hacia la izquierda, llegaba a otro punto extremo, se volvía a detener y regresaba a lo largo de todo el año. Y esto fascinó siempre a nuestros ancestros. Entonces, siempre fuimos fascinados por los fenómenos celestes y algunos de esos fenómenos tienen un impacto directo en la naturaleza, la evolución de la vida y las culturas. Entonces, las culturas se daban cuenta, pues, que era un momento de extremos en el sol, en donde hacía mucho frío o hacía mucho calor, o era un buen momento para algún evento de tipo de agricultura, pues, agronómico, un evento que era propicio porque llegaban las lluvias, entonces se podía sembrar, o se podía cosechar, o se podía descansar porque no había nada que hacer en el caso del invierno, en fin. Entonces, todos estos fenómenos siempre fueron reconocidos por las antiguas culturas y dieron pauta para que se desarrollaran cuentos, se desarrollaran mitos, se hablara de diferentes energías y demás. Bien, entonces desde siempre estos fenómenos se les ha vinculado con fuerzas creadoras que rigen los elementos del planeta. Entonces, eso es lo que vamos a ver precisamente el día de hoy, hablando de este solsticio. Bien, ya en Mesopotamia tenemos registros que se realizaban observaciones y se tenían teorías acerca de estos eventos, de por qué el Sol se desplazaba en forma horizontal de izquierda a derecha o derecha a izquierda, de cómo llegaba a un punto extremo, cómo se regresaba, cómo había un punto medio también, donde el día y la noche eran iguales en los equinoccios, y es por eso que se fueron construyendo estas antiguas construcciones en Mesopotamia, los famosos zigurats, que al ser muy elevados y teniendo 7 pisos, nos dice la tradición, donde cada piso estaba pintado de acuerdo al color de uno de los 7 cielos, de los 7 planetas que ellos conocían, y desde arriba se podían hacer observaciones alejados de la luz natural de los fuegos en la parte baja de la ciudad. Entonces, son los famosos construcciones de ladrillos de los antiguos mesopotámicos y por lo tanto no quedan muchos porque eran de ladrillo cocido, algunos ni siquiera cocido, más bien tipo adobe. Entonces, pues no quedan tantos como si perduran las pirámides construidas de piedra en otras culturas, pero es una construcción muy semejante a una pirámide, es la manera más fácil de construir cuando no se tienen elementos estructurales como los tenemos actualmente. Entonces, una base ancha que se va angostando conforme elevamos cada piso para poder soportar el peso en la parte de abajo con mayor área. Entonces, la técnica de la construcción es básicamente la misma, aunque en este caso era con terrazas, con pisos, dijéramos, 7 pisos. Aquí se observa un poquito algunos de ellos, no se observan todos en la fotografía, pero bueno, estos son los famosos zigurats de la antigua Mesopotamia, donde hacían las observaciones astronómicas en la antigüedad. Bien, continuamos pues con qué otros países conocían un poco de esto.
Así como los figuras mesopotámicos tienen alrededor de unos 4 o 5 mil años, bueno, en América también tenemos algunos antiguos observatorios. En Chanquillo, en Perú, se conoce el observatorio más antiguo de América, en donde aparecen 13 torres alineadas que señalan los solsticios y los equinoccios, que es donde podemos ver precisamente el desplazamiento del Sol hacia un extremo o hacia otro. Y este observatorio tiene más de 2000 años de antigüedad. Esas 13 torres, si ustedes observan la diapositiva, aquí se ve en general lo que es todo el observatorio. Las torres a las que refiere son estos puntitos que vemos acá en el extremo izquierdo, una especie de jorobita aquí, coronada por algunos puntos que son básicamente torres, muy alejados, no los alcanzamos a distinguir, pero son las 13 torres en donde, visto desde aquí, desde el observatorio principal, se podía ver el extremo de la llegada del Sol en un solsticio y el otro extremo hasta donde llegaba el Sol en el siguiente solsticio. Entonces, estas torres indicaban precisamente los extremos del desplazamiento del Sol en su salida a lo largo del año. Un observatorio muy interesante ahí en Perú. Por otro lado, había una connotación muy interesante respecto a los solsticios o los equinoccios, se les llamaban puertas, es un término muy frecuente que lo vamos a analizar en dos momentos al menos a lo largo de estos minutos, y que nos hablan de que eran los momentos precisamente en que estas puertas permitían a los seres humanos tener privilegios de dioses, es cuando podíamos conectarnos con el cielo, porque algo se abría. Existía una intuición muy interesante entre los antiguos, que luego tildamos de mitos, tildamos de creencias, de meros especulaciones. Había otra forma de desarrollar el conocimiento. Nosotros estamos acostumbrados al conocimiento en forma racional y pensamos que es la única manera de desarrollar conocimientos. Sin embargo, existe en la humanidad una tendencia a guiarse por la ley de polaridad, que a veces nos resulta un poquito difícil de entender, como de igual manera tenemos a irnos a un extremo, ya sea machista o feminista, y nos cuesta trabajo a veces colocarnos en el medio, cosa que estamos tratando de trabajar en nuestra cultura y en nuestra sociedad, pero que nos cuesta trabajo y seguimos tendiéndonos hacia un extremo al otro. Lo mismo sucede con la ciencia. Pensamos que la única manera de hacer ciencia es hacerlo a través de la forma racional. Los antiguos, otras culturas tenían ciencia a través de la forma intuitiva y no eran menos válidas que la nuestra. Sin embargo, nos cuesta trabajo ver el otro polo siempre. Y las pocas culturas que lograron una síntesis entre la ciencia, dijéramos, intuitiva y la ciencia racional fueron precisamente la época de los griegos, una época muy interesante en donde hubo cierto equilibrio mientras la polaridad pasaba de un extremo, el extremo intuitivo, hacia el extremo racional que conocemos ahora. Entonces, pues esto lo suponemos pues como creencias, cuando en realidad es una manera diferente de hacer la ciencia. Y se daban cuenta de que existían conexiones, de que algo se abría en esos momentos, y esto es muy interesante, porque es lo que vamos a ver cuando lleguemos precisamente a la parte del mecanismo, de cómo funciona precisamente este solsticio en cuanto a la manera de abrir algo hacia las fuerzas cósmicas. ¿Sí? Entonces, la interpretación de este evento ha variado según las culturas, pero la mayor parte de estas culturas lo han celebrado de alguna manera. Y para todas las culturas ha sido relevante esta fecha del año, de una forma o de otra. Vamos a ver algunas formas en que lo han celebrado distintas culturas y cómo esto se ha ido convirtiendo de ser ciencia, de ser un conocimiento real, un conocimiento, dijéramos, soportado por hechos, en una serie de meras tradiciones vacías para muchas culturas, que después es como nosotros lo interpretamos ya como cuentos, como mitos, como creencias, y nos olvidamos que existe una ciencia detrás de todas estas creencias. En China, la ceremonia del solsticio de invierno celebraba la polaridad yang, la polaridad de las fuerzas yang, la masculinidad, se celebraba el cielo, mientras que se complementaba con el solsticio de verano, que celebraba lo contrario, la tierra, lo femenil, las fuerzas del yin. Entonces vemos aquí cómo los chinos vuelven a ilustrarnos respecto a esta idea de la polaridad, de la que digo, a veces no somos tan conscientes, puesto que nosotros pertenecemos en forma natural a una de las polaridades, masculina o femenina desde el ángulo de los géneros, racional o intuitiva desde el ángulo del desarrollo de ciencia, oriental occidental,
desde el ángulo geográfico, siempre estamos sujetos a alguna polaridad norte o sur también, que vamos a ver un poquito más adelante cómo funciona esa polaridad norte-sur en cuanto a los hemisferios y demás. Entonces, a veces nos cuesta trabajo observar que existe la otra polaridad, que funciona también y que se complementa con lo nuestro, con la polaridad que nosotros tenemos. En Roma, las fiestas se dedicaban al dios Jano, el famoso dios Jano de los caras, representativo del sol, que presidía los comienzos, los inicios y en eso también las iniciaciones, del latín initium, initiare. Nosotros que pertenecemos pues de alguna manera a algunos grupos de este tipo de conocimiento de inicio de estos principios. Bueno, pues para los romanos era el dios que regía pues estos inicios, estas iniciaciones. En particular, Jano era el encargado de participar en el ingreso del Sol en los dos hemisferios celestes. En este caso estamos hablando de un hemisferio, el extremo del hemisferio norte, el extremo del hemisferio sur en cuanto a los solsticios, y bueno, cómo pasaba de un extremo al otro a través de estas puertas. Dios Jano presidía las puertas y su mito aparece en antiguas tradiciones gnósticas e iniciáticas de la más remota antigüedad y resulta ser uno de los símbolos fundamentales de las ciencias sagradas. Aquí vemos a Dios Jano, el dios de dos caras, en donde también en forma de polaridad tiene no solo sus dos caras, sino sus dos manos, una hacia arriba, otra hacia abajo, una con una llave, la otra con un báculo, la otra con ese bastón de poder, en fin. Entonces la posibilidad de abrir, decíamos que era el dios de las puertas también, y de ahí deriva una palabra muy interesante que vamos a ver ahora, ¿sí? Este autor de la historia de la masonería, Yáñez Vega, menciona que los equinoccios y los solsticios fueron llamados en lenguaje metafórico la puerta de los cielos y la puerta de las estaciones. Entonces vemos cómo también en la antigüedad pues se consideraba pues que estos momentos eran puertas. Vamos a analizar un poquito más detalle ese simbolismo de la puerta y después veremos cómo en el mecanismo hay bastante razón en llamarlo puerta. De ahí deriva precisamente esta palabra de Jano, decíamos, deriva la palabra Janua, Janua que significa puerta en latín, y esto también nos lleva a la interpretación de estos dos personajes bíblicos, estos dos Juanes, los dos santos, un Juan evangelista, un Juan bautista, que celebran ciertas fraternidades, específicamente o en su mayor parte la fraternidad masónica, que nos habla precisamente de sus fiestas solsticiales en celebración de estos dos personajes de la Biblia, los dos Juanes, que supone, algunos suponen, no está del todo confirmado lingüísticamente, pero supone que el nombre Juan derivaría de Janua, que significa puerta en latín, de donde deriva obviamente la palabra Januarius, que después se deformaría en el español hacia enero, inicio de un año, inicio de un ciclo. Januarius, del dios Jano, que en inglés permanece todavía bastante más fiel, el January, pero que en el español se fue formando hacia januario y después poco a poco hacia perder la J y quedar simplemente como enero. Bien, entonces este es el inicio pues de nuestro ciclo, de nuestro año, y es el Dios que preside en la antigüedad esta puerta. Ese Dios que ve hacia el pasado y que ve hacia el futuro, desde el presente, con sus dos rostros. Y esta idea de la puerta también es interesante resaltar que el significado de puerta también lo tiene la letra griega delta. La delta también tiene ese significado de puerta. Para nosotros por acá también en algunas ceremonias utilizamos la letra Dale también como una letra puerta en el hebreo, ¿sí? La letra griega delta, que tiene forma de triángulo y que era la forma empleada por los antiguos para diseñar las puertas de acceso a templos iniciáticos, una puerta triangular, una delta, una entrada. Y entonces son algunos simbolismos interesantes respecto a lo que es el solsticio de invierno, o ambos solsticios, en este caso hablamos del invierno, pero ambos están relacionados en el sentido de ser puertas. Puertas, pero muy interesante, vamos a ver qué tipo de puertas son. Y vemos que en tradiciones tan lejanas como los latinos y los hindúes,
El ciclo anual constituye una representación miniatura del grande y eterno ciclo cósmico de la manifestación universal. Entonces vemos cómo el microcosmos se relaciona con el macrocosmos, y en ambas culturas tenemos pues esta antigua relación de lo de abajo y lo de arriba, en un eterno ciclo cósmico que se manifiesta al... Y esto divide pues el año en dos mitades, una ascendente que va del invierno al verano, y que empieza en estos días precisamente, va ascendiendo el sol, y otra descendente que estamos terminando, que viene desde el verano y va terminando ahora, en cada una de las cuales se abre una janua, una puerta solsticial, algo se abre. Entonces, continuando con esta idea de las puertas, que resulta muy interesante, vamos a ver, siempre he tenido yo la idea, hasta hace poco que hice esta investigación, tal vez unos meses, cuando empezaba a analizar el tema de los solsticios en forma detallada, surge una idea interesante. Pensamos a veces que las puertas son para entrar o salir, sin embargo, estas puertas cósmicas son solo de entrada, no tienen salida. Es entrar a algo diferente. Vamos a ver cómo funciona esto. ¿Sí? Obviamente representa que salgamos de algo para entrar a otra cosa, pero no hay marcha atrás. ¿Sí? En el caso de los significados de los solsticios, dos puertas, cabe decir que no se trata de una entrada y otra de salida, sino más bien de dos salidas. Bueno, debe haber una salida, obviamente hay una entrada. Dos salidas distintas. Una para la salida del mundo profano, el salir del mundo profano para entrar a un mundo consciente, un mundo en donde se va entendiendo y se va comprendiendo, se va viendo realmente esa ilusión que corresponde al mundo profano. Lo que los antiguos decían, los que están frente al templo, profano no es estar frente al templo, que después se le ha dado esa connotación peyorativa de decir que son los que no están iniciados. Es el que está frente al templo, aún no es iniciado, pero está aspirando a hacerlo. Está frente al templo, el profano. ¿Sí? Y entonces se sale de ese mundo profano, de ese mundo ilusorio, para entrar a un mundo de conciencia, un mundo de realidades, un mundo de darnos cuenta de qué es realmente lo que nosotros estamos haciendo en este plano de manifestación, pero también darnos cuenta de que estamos entrando, de que estamos metidos en una oscuridad de la cual no nos damos cuenta. Nos salimos del mundo profano, entramos en un mundo iniciático y nos damos cuenta que estamos metidos en una oscuridad, representada aquí en el Gran Arcano por esa parte baja de las aguas, precisamente. Y posteriormente salir de esa oscuridad terminal, que ya nos dimos cuenta que estábamos inmersos, lo hemos manifestado, hacia la luz iniciática, el nacimiento del Cristo, el nacimiento de esa conciencia cósmica, ¿sí? Hacia la verdadera manifestación. Entonces, interesante cómo estas dos puertas representan salidas de algo, por lo tanto, entrada una a un mundo iniciático y la otra a un mundo mucho más luminoso, un mundo, dijéramos, de conciencia, de luz, y que hemos dado nosotros en representar, o el doctor Laferré nos lo representa precisamente a través de este símbolo, el gran secreto, el gran arcano. Bien, entonces, interesante este tema de las puertas. No hay marcha atrás. Una vez que se ha traspasado una puerta, no se puede regresar por el mismo camino, ni podemos salir por ella, tenemos que salir por la otra puerta. Y eso está representado precisamente en los solsticios. Cómo llegamos, es un poco como decir, una vez que hemos llegado a través de la gestación, a través de un proceso presidido, dijéramos, apoyado o soportado por lo que fue la madre naturaleza a través de nuestra madre biológica, no podemos regresar por ese camino. Imposible, ese sería un poquito el simbolismo humano, ¿no? Hemos nacido por ahí, pero como le diría Nicodemo a Jesús, ¿cómo voy a regresar bien de mi madre? Pues obviamente no podemos. Entonces, no hay retorno por ese camino. La única salida es por otro extremo, que denominamos el proceso de la muerte. Entonces, la única salida que tenemos de este plano, de una vez que hemos regresado por aquí, no podemos regresar por la misma puerta. En astrología esotérica esto queda muy claro, nos dice Alice Bailey. Las almas humanas entran en su encarnación en el signo de Cáncer. Esto es un texto de Alice Bailey en su libro de astrología esotérica. Dice:
Eh, nos dice que la primera encarnación humana siempre fue tomada simbólicamente a lo mejor, pero bueno, a lo mejor es real, fue tomada en este signo que ha sido reconocido a lo largo de los siglos como la puerta de vida, la puerta de la vida de quienes deben conocer la muerte. Esto es, ¿cómo entramos? A través del signo de Cáncer. Astrológicamente, simbólicamente, pues a través de este símbolo de esta gestación, de esta luna, de esta madre, madre naturaleza, madre biológica, madre humana, pero al final de cuentas ese símbolo de la gestación en el signo de Cáncer, esa famosa puerta de los hombres, como mencionan algunas teorías astrológicas también, la puerta de la vida de quienes deben conocer la muerte. Y entramos por ahí, no podemos salir por ahí porque solo es una puerta de entrada, en donde salimos de esa indiferenciación para convertirnos en alguien, un ser consciente en mayor o menor grado, que avanzando y cuya única salida es la siguiente puerta, que es la muerte. Bien, entonces ese es el siguiente signo, el signo de enfrente, el otro solsticio, en el que estamos ahora. La constelación de Capricornio es siempre considerada como otra puerta y se denomina esotéricamente la puerta de la vida de aquellos que no saben de la muerte, de aquellos que alcanzan la inmortalidad no biológica, sino la inmortalidad de conciencia, es de darse cuenta de que son seres eternos y que solo pueden salir por esa otra puerta. El otro Janua, la otra constelación, la constelación de Capricornio. Entonces, es una enseñanza de la astrología esotérica de Israel. Y esto nos va llevando precisamente a lo que decíamos con lo que vamos a ir concluyendo nuestra plática del día de hoy, un poco corta hoy, precisamente por esta situación de la fecha y demás, pero que vamos a trabajar con eso. Y vamos a pasar ahora. Sí, aquí nos dice Mari Carmen, dice, yo leí que el signo de Cáncer nace y muere en la espiritualidad. Quizás por eso lo que dijo Bailey, es probable que por ahí vaya precisamente la idea, ¿verdad? Bien, entonces vamos a pasar pues ahora, ya que vimos un poquito del simbolismo de manera muy abuelo de pájaro, muy sencilla, podríamos meternos muy a fondo en cada una de las tradiciones y cada una de las culturas, a ver cómo lo celebraban, simplemente es una visión general. Y sí me quiero enfocar en esta segunda parte al tema más profundo. Pero vamos a terminar este tema de las puertas que tenemos todavía por aquí, antes de concluir, ¿sí? Y vamos a concluir con otra tradición romana, mucho más cercana a nosotros, las famosas fiestas saturnales, las Saturnalias, la época de Saturno durante el Imperio Romano. Esta fue una de las principales fiestas que se celebraba entre el 17 y el 23 de diciembre, a la luz de velas y antorchas, noches muy largas, entonces tenían que alumbrarse de alguna forma artificial. Y en estas fechas se llevaban a cabo las famosas fiestas saturnales, las Saturnalias romanas, y hablamos un poquito de la terminología griega, del delta y demás, ahora vamos a ver las fiestas romanas, que son bastante cercanas a las nuestras, porque precisamente de ahí deriva precisamente nuestra cultura latina, nuestra cultura inclusive católica, precisamente en el Imperio Romano es donde se viene dando. Durante estas fiestas saturnales se celebraba el nacimiento del nuevo sol, el sol invencible, el sol invictus, ¿sí? Debido a que era el periodo más oscuro del año y surgía o volvía a surgir, volvía a empezar a ampliarse el día, un nuevo periodo de luz, nacimiento de ese sol invictus que se celebra el 25 de diciembre, coincidiendo de alguna manera con la entrada del sol a Capricornio, entra un poquito antes, pero bueno, era como se celebraba entonces, el famoso sol invictus en el solsticio de invierno, fecha que posteriormente va a ser utilizada por Constantino para fijar la fecha del nacimiento de Jesús, 25 de diciembre, para, dijéramos, suplantar, como se ha hecho a lo largo de muchas religiones, el culto a algún dios considerado posteriormente pagano, e implantar el nuevo culto al nuevo dios. Entonces, por eso es que se fija la fecha del nacimiento de Jesús, el 25 de diciembre, porque era el nacimiento del sol invictus. Entonces era fácil de alguna manera el sincretismo con un dios solar, con un icono solar también en Jesús resucitado, ese Dios recién nacido que posteriormente morirá y resucitará. Pues entonces es como un poquito la idea de ese invencible, ese Dios invencible, ese sol invictus que nace en estas fechas de una virgen. Sí, probablemente estas Saturnales o Saturnalias fueran fiestas de fin del trabajo del campo. Recordemos que Saturno era un dios agricultor,
buena parte en los antiguos etruscos. Entonces, era el tiempo de la finalización de los trabajos del campo. Después de la siembra de invierno, el ritmo de las estaciones dejaba a toda la familia campesina tiempo, incluyendo los esclavos, para descansar de su esfuerzo cotidiano. Entonces, por eso celebraban esta época, precisamente las Saturnales, durante el tiempo del frío, de la oscuridad en el año. Otra de las fiestas de esta época del año fue la adoración de Mitra. Mitras, esta deidad indoasiria asociada con los cielos y la luz, y que en un principio del cristianismo, cuando empezaba a implantarse el cristianismo en la raya del año 300 y fracción por parte de Constantino, este culto estaba muy fuerte ahí en el Imperio Romano, en principios de la era cristiana, y durante algunos decenios formativos del movimiento cristiano fue un rival formidable. Estuvimos a punto de tener una religión mitraica en vez de tener una religión cristiana. Esto es, eran dos contendientes fuertes a convertirse en la religión dominante del Imperio Romano, y al final termina venciendo el cristianismo y el mitraísmo se olvida. Sin embargo, en su momento fue igual de fuerte en este imperio, y el propio Constantino, pues estuvo, según nos dice la historia, no fue bautizado hasta ya muy cerca de su muerte, ya en condiciones en las cuales no podía tener elección. Fue impuesto, se le impuso el bautismo católico, a pesar de que él, por motivos políticos, pues ya había implantado en el Imperio Romano la religión de adoración a Jesús el Cristo. Bien, entonces, bueno, un poquito decíamos de las antiguas fiestas, de cómo se fue dando a lo largo de la historia, cómo llegamos pues a esta celebración solsticial relacionada íntimamente con lo que es el nacimiento de Jesús en nuestra cultura judeocristiana occidental, y es precisamente debido a todos estos fenómenos históricos que se va dando esto. Pero al final de cuentas, el reconocimiento del solsticio ha sido permanente a lo largo de la historia, de una forma o de otra, con muchos dioses naciendo precisamente este 25 de diciembre. Bien, entonces pasemos pues ahora, después de ver algunas celebraciones y simbolismos acerca del solsticio, vamos a ver ahora un poquito sobre el mecanismo cósmico que tiene este fenómeno sobre la vida de nuestro planeta. Y este mecanismo se refiere precisamente a una alineación que, si bien no se da exactamente el 21-22, sí se da el 19 de diciembre. Vemos que las fechas coinciden bastante. El 19 de diciembre hay un fenómeno muy interesante. Podemos ver que la Tierra se encuentra, aunque aquí no se alcanza a distinguir por el lado izquierdo, sí se ve un poquito el 19 de junio con la Tierra ahí en esta imagen, pero el lado izquierdo nos encontramos con que existe una alineación muy interesante. El 19 de diciembre la Tierra se encuentra en este extremo izquierdo de la imagen, el Sol en el medio de este pequeño círculo que también está a la izquierda, que no es otra imagen más que nuestra Vía Láctea, nuestra constelación, pero nuestra galaxia. La Vía Láctea, donde nosotros nos encontramos, en esta Vía Láctea, y nos ubicamos en este brazo de la galaxia espiral, un poquito hacia el extremo, hacia afuera más bien de la galaxia, no estamos muy al centro. Ahí está nuestro Sol, y el 19 de diciembre, muy cercano, decíamos, a la fecha de solsticio, sucede este fenómeno. La Tierra en un extremo, el Sol en medio y el centro galáctico en el otro extremo. Entonces vemos una alineación de la Tierra con el Sol y el centro galáctico que forma parte de esta explicación que vamos a dar de por qué el solsticio efectivamente se convierte en una puerta energética, en una puerta cósmica a estas energías que vienen alineadas con el centro galáctico de de esta galaxia en la cual nosotros habitamos, esta Vía Láctea. Por atrás también se encuentra la constelación de Orión, como lo menciona aquí, que sería otro tema interesante a tratar en alguna otra ocasión, que sucede con la constelación de Orión en esta alineación. Hoy nos vamos a referir precisamente o únicamente a esta alineación entre Tierra, Sol y centro galáctico. Bien. Para esto decíamos que este es el extracto de una plática dada por el doctor José Manuel Estrada hace muchos años, que está por ahí grabada seguramente en internet, y que menciona él que todos los universos, él habla ya de universos múltiples en una época en la cual no era tan frecuente esta idea,
ahora se ha hecho bastante más de moda, dijéramos, dice que los universos son campos magnéticos. Son campos magnéticos y dentro de esos campos magnéticos existen centros de transmutación de energía superior, en este caso se llama energía divina, dijéramos una energía muy fina, muy elevada, muy espiritual y más que espiritual inclusive, y cómo esta energía se puede convertir en energías medibles, en energías físicas, y estas eventualmente dan origen a la materia. Temas que pues ya tenemos bastante estudiados por la ciencia, cómo es que la energía se puede condensar hasta llegar a ser materia y que eventualmente esta misma energía se puede descomponer para regresar a su estado natural de materia. Sin embargo, estamos, dijéramos a nivel científico, simplemente esta parte de energías medibles, no nos damos cuenta, no hemos descubierto, dijéramos, no hemos podido demostrar. ¿Y por qué no podemos? Porque los aparatos físicos se los pueden medir energías físicas, entonces no podemos irnos más allá y entender que las energías están formadas de algo más fino, la propia energía está formada de algo mucho más fino, que algunos podemos llamar mente, y que la mente además está formada de algo más fino, que llamamos espíritu, y el espíritu está formado de algo más fino, que llamamos, o que hemos dado en llamar, porque no tenemos una mejor definición, en algo divino. Entonces, lo divino se transmuta, se condensa, eso lo conoce bien la filosofía de la Cábala, se va condensando hasta llegar a la parte material, hasta el Malkut, hasta el reino, que es donde aparece todo lo que nosotros podemos observar, medir, captar, pero que viene de algo mucho más fino. Entonces, estos centros de transmutación no son otra cosa que los soles. Estos centros de transmutación de energías muy finas, de energías mucho más densas, son los soles, las estrellas que nosotros vemos últimamente y que nosotros tenemos una aquí que es precisamente nuestra estrella que nos alimenta, que nos nutre, que nos mantiene la vida y la permite su multiplicación y la existencia pues de toda esta manifestación de la cual nosotros somos parte. Sí, y esto sucede en todos los sistemas solares, nosotros somos simplemente un sistema solar más. En aquellos años en que se daba esta plática, no existía evidencia de que existían otros sistemas solares, ahora ya tenemos evidencia de que existen otros sistemas solares, de que son frecuentes los sistemas solares, de que existen muchos planetas girando en torno a estrellas, igual que el nuestro. Cada vez encontramos planetas más chicos, originalmente solo se encontraban planetas gigantescos por las distancias, ahora ya estamos encontrando planetas mucho más pequeños, algunos muy cercanos al tamaño de la Tierra. Entonces, poco a poco nos vamos dando cuenta que el fenómeno de planetas girando en torno a una estrella es algo muy común en todas las estrellas de la galaxia, y si lo damos por extensión, pues diríamos que en todas las estrellas de todas las galaxias de todo el universo. Entonces, es un fenómeno bastante común, y algunas de esas planetas, pues efectivamente debemos suponer también estarán vivos, estarán habitados por entes vivos en diferentes momentos de su propia evolución vital. Bien, entonces estos centros de transmutación divina que son los soles, vamos entendiendo esto primero para poder entender posteriormente lo que sigue, sucede pues en todos los sistemas solares de nuestra galaxia. Sí, esta emanación divina, esta polaridad elevada, de vibración muy alta, se polariza, por decirlo así, a través del Sol, y en virtud de esta polarización se producen fenómenos físicos y químicos, pero no solo fenómenos físicos y químicos, también procesos mentales y espirituales del sistema solar, y que siempre están regulados por unas leyes claras, ¿sí? Que a nivel físico estamos entendiendo, a nivel mental estamos intuyendo, no los alcanzamos a entender del todo, pero estamos avanzando en eso, que el antiguo esoterismo, las antiguas tradiciones conocen mejor que la ciencia moderna, o la ciencia racional de la que hablábamos hace rato, ¿sí? Entonces, entendemos estos fenómenos físicos y químicos, sabemos que el Sol es generador de estos fenómenos, sabemos que la luz, que el calor, que la energía radiante, que posteriormente a través de las plantas se va convirtiendo en elementos útiles para otros niveles evolutivos, especialmente a través de la fotosíntesis, que esta luz se transforma en algo que puede ser útil para otras formas de vida y eventualmente llegar a un desarrollo del reino animal en donde la conciencia aparece y entonces empieza a aparecer otro reino, un reino más consciente, que es el reino humano, y todos estos fenómenos se han debido precisamente a la transmutación que hace el Sol de esa energía
trascendental de esa energía fina, que llamamos aquí, o que llamaba el doctor José Manuel Estrada, energía divina, y se va polarizando a través de los soles en este tipo de fenómenos. Los biológicos o los físicos y químicos los conocemos, los mentales espirituales los intuimos, no los podemos comprobar, pero vemos sus efectos en la naturaleza humana. Bien, así es que la natividad o Navidad, visto desde este ángulo esotérico, es un acontecimiento cósmico. Esto es, nosotros le hemos dado ese nombre de natividad precisamente porque celebramos el nacimiento de este personaje histórico, este personaje religioso, este personaje guía de la humanidad, y no uno, simplemente es que nosotros tenemos más cercano a nuestra tradición judío-cristiana, sino que, como decimos, a lo largo de la historia podemos encontrar varios personajes nacidos en estas fechas, no tantos como luego aparecen por ahí en algunas imágenes que circulan en estas épocas del año, dice que son muchos y que todos nacieron en esta fecha, no todos, pero sí muchos, no todos los que aparecen ahí, pero sí muchos de los que a veces no conocemos del todo, sí nacieron para estas fechas. Hablamos precisamente del nacimiento del Sol Invictus, precisamente en estas fechas, que es otra de las deidades de otras épocas que fue celebrada en estas fechas de la Natividad o Navidad. Pero desde el ángulo esotérico, este proceso que nosotros conocemos como Navidad es un acontecimiento cósmico que es que vamos a analizar precisamente en este ratito que nos queda. Bien. Entonces nos explica el doctor Estrada que aunque no hubiese nacido este personaje histórico, este Jesús, este evento que nosotros conocemos como Natividad o Navidad, no hubiera dejado de existir, porque a final de cuentas es el surgimiento, es la llegada de una vibración muy elevada, conocemos o entendemos como vibración crística, que no es otra cosa que esta expresión que utilizamos para definir esta frecuencia vibratoria de la mente cósmica, denominada así crística por la sutileza de su vibración, la sutileza de su onda. Esto es, nosotros conocemos a nivel, esto es algo interesante, creo que valdría la pena para poder entender un poquito mejor, analizarlo, o comentarlo al menos. Nosotros conocemos un espectro de vibraciones mecánicas que podemos generar en forma mecánica. Son los sonidos, por ejemplo, forman parte de estas vibraciones mecánicas. Es una vibración mecánica que se transmite a través del aire. Y estos van desde ondas muy lentas, ondas telúricas, que son ondas mecánicas, a fin de cuentas, producidas por el movimiento de la Tierra, muy lentas, o sea, muy vasta, una onda muy larga, dijéramos. No alcanzamos a escucharla, pero es mecánica. Y se mueve. Algunas las podemos escuchar en un rango muy limitado, entre 20 y 20 mil ciclos por segundo, que es la vibración del sonido que nosotros, los humanos, podemos escuchar. Hay especies de animales que escuchan vibraciones que nosotros ni nos imaginamos, los perros, por ejemplo, esos silbatos que nosotros silbamos y no oímos nada, pero el perro sí escucha, tienen un margen mucho más amplio de escucha, vibraciones mecánicas también. Y hasta llegar a las vibraciones de lo que conocemos como ultrasonido, que utilizamos en forma pues, muy práctica para hacer tecnología, vibraciones mecánicas a fin de cuentas. Está más allá del sonido audible, pero es un espectro de vibraciones mecánicas. Hay un espectro de vibraciones electromagnéticas. Podemos ver una franja muy pequeña del espectro de vibraciones electromagnéticas, desde el rojo hasta el violeta, es lo único que alcanzamos a ver. Las abejas pueden ver más allá. Ultravioleta, otros perciben el infrarrojo, que está por debajo del que nosotros podemos ver, pero sí percibimos por otros sentidos. En fin, pero muy limitado ese rango del infrarrojo al ultravioleta, es limitadísimo con respecto a las vibraciones de tipo electromagnético que van desde las ondas de radio más largas hasta los rayos cósmicos, y todos pertenecen al mismo espectro, es decir, una amplitud de vibraciones muy vasta. Entonces vemos que hemos descubierto dos espectros, uno de vibraciones mecánicas, otro de vibraciones electromagnéticas. Pero eso nos hace pensar que pudieran existir más espectros de vibraciones, y es aquí donde entra precisamente el fenómeno que estamos hablando, el mecanismo del solsticio. Existen vibraciones que no podemos captar porque los aparatos no las pueden captar, simplemente las captamos a lo mejor en forma en nuestros procesos, así como a través de los ojos podemos captar cierto rango de vibraciones electromagnéticas, pues en procesos mentales o espirituales podemos captar vibraciones más finas, pero son espectros muy elevados para que un aparato los pueda detectar. Son demasiado finas.
Entonces ahí hablaremos de un espectro, dijéramos, que va más allá de las vibraciones electromagnéticas, hablemos de un espectro mental, dijéramos. Podemos suponer espectros de vibraciones espirituales o más allá, como una teoría meramente. Entonces, en estos aspectos, obviamente, estamos especulando la existencia de ellos. Podemos percibir algunos fenómenos. Si tenemos un aparato humano bien afinado, podemos captar otras cosas y ahí vienen fenómenos como la telepatía, como la intuición, como las corazonadas, todo eso. Estaba pensando en ti y te comunicaste, o sea, no lo podemos medir, pero sí lo podemos comprobar porque lo sentimos. Entonces, y hay quienes captan vibraciones todavía más finas, otros espectros más finos todavía. Bien, entonces, por eso hablamos aquí de frecuencias vibratorias y mente cósmica muy sutiles, muy finas, espectros que no conocemos, pero que existen, podrían existir, al menos lo dejamos como teoría, y que esto nos lleva a entender un poquito más este fenómeno. Bien, entonces ya me paso a otra cosa. ¿Sí? Este tipo de vibración, en un espectro mucho más fino, pues su alta frecuencia lo denominamos espíritu, se encuentra en forma potencial en el núcleo o corazón mismo de todos los soles. Esto es la vibración. El Sol emite todas las radiaciones electromagnéticas que conocemos, desde las de radio hasta los rayos cósmicos, en todas las vibraciones del espectro electromagnético emite el Sol. ¿Y por qué no suponer que emite en otros espectros que desconocemos también, entre ellos el espectro espiritual, en donde las vibraciones más finas también están siendo generadas en el Sol y desde su núcleo, desde su corazón mismo, son emitidas hacia el planeta, pero en mayor o menor intensidad dependiendo de la época del año. Es muy interesante. ¿Sí? Entonces, este potencial de energías muy finas, denominadas espirituales, que están en el fondo de la energía solar, es el que se encarga de la evolución del sistema planetario. Interesante. Entonces, el Sol, que así como permite que surja el reino vegetal y eventualmente el reino animal, pues también ha permitido el surgimiento del reino humano y en estos momentos está polarizando, está vibrando en vibraciones mucho más finas que está permitiendo la entrada eventual de una nueva forma de conciencia, de una nueva manifestación, o lo que denominaremos un nuevo reino, como lo dirían algunos esoteristas, ¿no? Entonces, esa vibración de la energía solar tiene control sobre la evolución del sistema planetario y se manifiesta en forma de esta relajación y contracción, sístole y diástole, obedeciendo a la ley universal de expansión y contracción. Es decir, preexiste esta idea de crecimiento y después de recogimiento, de expansión y contracción natural en toda la manifestación cósmica. Entonces, aquí vemos cómo la naturaleza lo refleja, la naturaleza se expande en el verano, se contrae en invierno, nuestro corazón hace lo mismo, sístole y diástole, el sistema solar hace lo mismo. Entonces, no es arriba, es abajo, decimos por ahí en algunos principios del hermetismo. Entonces, la Tierra al dar vuelta al Sol produce estos movimientos en el campo magnético solar, uno de expansión, otro de contracción, dependiendo del movimiento que lleve de verano a invierno o de invierno a verano. Se trata de un campo magnético mental espiritual del Sol y no es simplemente un campo electromagnético. Ya decíamos que son espectros más finos, no es el electromagnético, es un campo magnético mental espiritual. Yo le denomino espectro mental espiritual, de vibraciones muy finas y no es meramente algo electromagnético. Por eso no lo podemos medir, ¿sí? Porque nuestros aparatos miden el espectro electromagnético. Espectros más finos no los pueden captar. Tal vez algún día desarrollemos algo que pueda. Ahorita no lo hemos logrado todavía. Entonces, en este sístole y diástole, en esta expansión, contracción constante del campo magnético mental espiritual del Sol, se sincroniza el movimiento de traslación de la Tierra alrededor del Sol. ¿Sí? Entonces, estamos sincronizados de esa forma. Incluso nuestro movimiento de rotación, ese movimiento de rotación tendría que ver, y algún día podemos tratarlo también, con el fenómeno que conocemos como ascendente, descendente, medio cielo y fondo del cielo, en qué momentos la energía solar está en expansión, en qué momentos está en contracción. Interesante desde el ángulo de la horoscopía, entender este movimiento de rotación desde el ángulo de esta sístole y diástole solar. ¿Sí? Y esto da lugar en el ciclo anual al fenómeno cósmico que registra la astrología en junio, como el día más largo en el hemisferio norte, y empieza la sístole solar, es decir, empieza la contracción de la energía solar en esas fechas de junio. ¿Sí?
conforme va disminuyendo la duración de los días, aumenta la contracción del campo magnético espiritual del Sol, se va haciendo más cerrado, más intenso, está contrayendo, está impulsando, algo así como el corazón a la hora de hacer la sístole avienta sangre, pues así el Sol a la hora de contraerse avienta energía para llegar precisamente al solsticio de invierno. Por otro lado, a la hora que se relaja el corazón, esa diástole, la hora que se permite el acceso de algo, el acceso a recibir sangre, ¿sí? Obedeciendo a esta ley, la energía espiritual solar entra en su periodo de diástole el 21 de diciembre, empieza a relajarse el 21 de diciembre y va llegando hasta el solsticio de verano en junio. Entonces, este 21 de diciembre se supone simbólicamente debe ser el día más frío del año en el hemisferio norte, más corto el día también, más amplia la noche, y el día más corto, decíamos, en el hemisferio norte. Bien. Esta diástole se extiende, es decir, esta expansión solar se va a extender hasta el 21 de junio, cuando llega a su máxima expansión, el día más frío y más corto en el hemisferio sur. Y estos cambios espirituales, estos cambios de energía los va definiendo el Sol precisamente en este movimiento de sístole y diástole, sincronizado con el movimiento de la Tierra. ¿Sí? Al llegar al 24 de diciembre, llega a su fin la contracción del Sol, el comienzo de su expansión. Es el día más corto del año en el hemisferio norte, como habíamos comentado. Bien. Sin embargo, aquí tenemos el ejemplo, bueno, tenemos el gráfico más bien, de cómo el Sol va, dijéramos, creciendo de diciembre, del lado izquierdo de diciembre, en Capricornio, va creciendo hasta llegar a junio en su máxima, esa diástole, esa expansión solar, y cómo de junio a diciembre viene contrayéndose hasta llegar a esta fecha, su mayor contracción, y al llegar a su mayor contracción, su mayor polarización en ese sentido de intensidad, decíamos en la sístole del corazón es cuando el corazón se contrae, avienta la sangre, igual el Sol se contrae y provoca que salga mayor energía en estas vibraciones tan finas para llegar a la Tierra y polarizarla en ese sentido, el sentido espiritual. ¿Sí? Sin embargo, aquí viene algo muy interesante. Dice el doctor Estrada, la tradición enseña que ese día de mayor sístole solar, de mayor contracción solar, se hace contacto en nuestro sistema solar con la expansión galáctica. Esto es una diástole de la galaxia. Probablemente esta diástole de la galaxia sea constante, yo no sé si sea constante o se dé cada, porque imagino que existen diferentes sincronizaciones en diferentes planetas, en diferentes tierras alrededor de la galaxia. No llego a tanto a esa comprensión. Tal vez la galaxia esté en una constante diástole en esta época de la edad de la galaxia, yo no sé, ¿verdad? Pero en este momento de contracción del Sol existe una diástole galáctica, entonces hay un juego de polaridad ahí, en donde mientras uno está en un extremo, el otro está en el otro, y así el 24 de diciembre, por decirlo así, se hace una conexión de la diástole galáctica con la sístole solar, ¿sí? Y se produce en el centro de la galaxia, y entonces tenemos este juego de polaridad. Entonces esto implicaría pues que en ese juego de polaridad, expansión galáctica, contracción solar, nosotros tendríamos una expansión por polaridad, tendríamos una expansión aquí en la Tierra. ¿Expansión de qué? De recibir una gran energía que nos permite empezar ese crecimiento hacia la luz. ¿Sí? Esta sintonización con un plano todavía más fino, el famoso plano del empíreo, también utilizado por algunas tradiciones muy esotéricas respecto a un plano muy elevado de vibración y que corresponde al magnetismo del centro de la galaxia, que se corresponde con el solar, que es un campo magnético de polaridad distinta, como decíamos, da lugar a la formación del magnetismo crístico. El doctor Estrada mencionaba que precisamente en el centro de la galaxia existía un sol negro. Ese sol negro nosotros lo conocemos ahora como un agujero negro. Sabemos que existe un agujero negro en el centro de la galaxia. Entonces, ese juego de polaridad del que estoy hablando corresponde a esto, vibraciones muy finas, en donde uno es positivo, el otro es negativo, el otro es positivo, y así se van dando ese juego de polaridades. Y eso da lugar a la formación de este magnetismo crístico en la Tierra, esa energía vibratoria que penetra en la Tierra en estas fechas, y que si bien se ha hecho coincidir históricamente con el nacimiento de este personaje, denominado el Cristo, por su alto grado de conciencia, pero que
hubiese nacido, ¿no? De cualquier forma, el fenómeno cósmico, pues se sigue dando, se da desde mucho antes, se seguirá dando mucho después de que esta tradición vaya eventualmente perdiendo su influencia. Tenemos 2000 años con esta influencia, pero no quiere decir que tenga que ser eterna, ¿no? Por más que así quisieran algunos religiosos. Pero así es un poquito cómo funciona esto desde el ángulo, dijéramos, esotérico, metafísico o hermético, como lo quieran llamar bien. Concluimos, pues, después de esta pequeña explicación con algunas diapositivas más y lo que nos dice el doctor Estrada, y cómo este fenómeno dio origen a diferentes cosas en la evolución planetaria, en la evolución de nuestro planeta. Menciona que hace 10 millones de años este fenómeno de energetización, de polarización, de liberación crística, produjo en el reino animal un acontecimiento que nosotros llamamos la iluminación de la razón. La primera iluminación del reino animal, donde se alcanza la razón. Nosotros formamos parte de ese reino, nos hemos ido separando de él eventualmente en cuanto al desarrollo de razón, pero no en cuanto al sentido biológico, seguimos siendo animales racionales. Y así se separaron los primeros animales racionales de los irracionales, la primera iluminación que recibe el reino animal. Y estamos en proceso de una segunda iluminación, según las tradiciones esotéricas, estamos en ese proceso y entonces este rayo, esta energía crística que nos llega en estas fechas puede ir impulsando eventualmente el surgimiento de este nuevo reino, de esta nueva conciencia. Bien, así también entre el año 1500, entre los 1500 y 2000 millones de años atrás, este mismo fenómeno del rayo crístico de 24 de diciembre o 22 de diciembre, bueno, las fechas pueden ser variables, ¿no? Nos hablan de que la alineación con el centro galáctico es el 19, después el solsticio es el 21, después las celebraciones el 25, en fin, pero estas fechas de diciembre. Dice que hace millones de años atrás este mismo fenómeno produjo que en el agua, los primeros vestigios del reino animal, produjo en el agua los primeros vestigios del reino animal. Y probablemente haya sido eso en uno de tantos millones de veces que el Sol ha pasado por la constelación de los peces, ¿sí? En donde esa energía dio origen a que la vida fuera surgiendo en el agua, el elemento agua. Más tarde, y eso ya más histórico, hace 2000 años, el nacimiento de Jesús inaugura una época astrológica, una época de las grandes eras astrológicas, de la astrología precisional. Se inaugura la era del Hijo, donde ya aparece un Hijo de Dios. ¿Sí? Dejamos atrás la era de los patriarcas, la era del Padre, donde todos eran patriarcas, y por primera vez aparece uno que se dice Hijo de Dios. Al llegar al punto verán la constelación de los peces. Muy interesante esto, siempre cuando vemos astrología precisional nos vamos a la idea de que entraba la era de Piscis, pero si nos damos cuenta, el Sol durante la precesión equinoccial se encontraba en el punto vernal, dijéramos, exactamente al inicio del zodíaco, solo que este movimiento es inverso, si el Sol va hacia atrás, hacia la constelación de Piscis, pero se encontraba precisamente a 0 grados Aries en ese momento del nacimiento de esta nueva era. Decíamos que la era anterior, de los 6000 años anteriores al nacimiento de Jesús, había sido la era de los patriarcas, desde Adán en Géminis, posteriormente acá con Abraham, Isaac, Jacob, todos los patriarcas, ¿no? Hasta llegar a Moisés en la era de Aries, y posteriormente Jesús ya inaugurando una nueva era de ahora los hijos, la era del hijo, cuando él habla de ser hijo de Dios y también habla del surgimiento del hijo del hombre. ¿Sí? Esa conciencia que van a ser de la conciencia humana, pero que será una conciencia superior, así como la conciencia humana surge del animal, pues la conciencia que sigue surge de lo humano, por eso hijo del hombre. Y ahí va surgiendo una nueva raza, decía el doctor Laferrier, una nueva, hombres de nueva levadura, les llamaba el doctor Estrada. En fin, de seres humanos un poquito más conscientes, más humanos diría yo simplemente, más humanos, no es otra cosa. Porque todavía lo humano que conocemos es bastante animal. Entonces ahí vamos avanzando en eso. Bien, concluyendo, ¿por qué todo esto se da en el hemisferio norte? Porque desde el punto de vista esotérico, el hemisferio norte vibra más con el sol y el hemisferio sur vibra más con la luna. Entonces, las cosas que enseñarnos, ya veremos, tendremos oportunidad de hablar del hemisferio sur y qué función puede tener en todo esto. Por eso la evolución del planeta, en la evolución del planeta, pues el hemisferio norte es el que lleva la pauta. Me preguntan cómo decía el maestro Estrada, pues decía que hombres de nueva levadura. Entonces, seres humanos de nueva levadura, o hijo del hombre que menciona la Biblia,
o una nueva humanidad, como lo menciona el doctor de la Ferriera. Bien, entonces terminamos ya con esto. Esto es un fenómeno interesante, y ya para complementar esto del mecanismo, que me parece a mí también muy importante. El 21 de diciembre, astrológicamente procediendo de la mansión de la luna, esto es de Cáncer, el sol viene desde Cáncer, viene por ahí 6 meses subiendo desde el signo de Cáncer. El 21 de junio, el sol penetra en los dominios de Saturno, dominios de Capricornio, y hablamos de las Saturnales en estas fechas, el signo regido por Capricornio, Saturno, Capricornio regido por Saturno. El sol va entrando precisamente en estos terrenos, el terreno del sol negro, el terreno de Saturno, la polaridad oscura, y se polariza precisamente con el sol, ¿sí? La polaridad luminosa, y en esta polaridad se juntan los dos extremos para producir la chispa que efectúa la luz. Vemos cómo el fenómeno cósmico se coincide con el fenómeno estacional o local, dijéramos, de nuestra Tierra. ¿Sí? El positivo Sol con el negativo Saturno se juntan para producir en el útero del sistema, que es nuestra Tierra, donde se da a luz, este útero que gesta la vida, y se da pues en esta polarización la conciencia crística, que es el símbolo de un nuevo estado de conciencia que decíamos y que venimos hablando ya en estos minutos finales de nuestra plática. Bien, pues con esto vamos terminando ya nuestra plática del día de hoy. ¿Sí? Y bien, concluye el doctor Estrada diciendo que el universo infinito existe para dar servicio a la conciencia humana. Ese es el objetivo, pues, de todo el universo. Servir al desarrollo de esta conciencia humana y lo que sigue, lo que falta. ¿Sí? Así el fenómeno del nacimiento de esta conciencia, como consecuencia del despertar de su ser interno, está directamente ligado al desarrollo del cosmos. Entonces, está surgiendo esa nueva conciencia, y precisamente estos momentos nos apoyan para que esos nuevos desarrollos, esas nuevas conciencias vayan fortaleciendo, se vayan conectando, vayan logrando mayor desarrollo, no intelectual, ahora hablamos de un desarrollo más bien espiritual, y se vaya tomando conciencia del ser que somos, que siempre hemos sido. Y eso está directamente ligado con ese desarrollo cósmico. Bien. Así, desde los comienzos de nuestro sistema solar, el fenómeno de este nacimiento, el fenómeno de esta polarización de diciembre, se ha venido efectuando, pero no se manifestaba en el plano físico, es decir, no se observaba físicamente, no se materializaba. Y eventualmente desde hace 2000 años se viene materializando, ya se empieza a ver de forma más auténtica, más real, y vamos viendo cómo va surgiendo esta nueva humanidad. Bien, un poquito de este fenómeno solsticial que vivimos en estas fechas. Les agradezco su paciencia, su atención. Espero no haya sido demasiado confuso. Y bueno, pues de parte del Colegio Internacional de Profesores de Cosmología, pues les deseamos que estas fechas sean de conciencia, sean de desarrollo, sean de conexión, y disfruten mucho sus fiestas. Una feliz Navidad a todos, muchas gracias, buenas tardes, disfruten estas fechas, y bueno, queda abierto el derecho a palabras. Si alguien por ahí de los compañeros se hace cargo de coordinar esta última parte, les agradezco su atención y quedo a sus ¿Cómo no? órdenes. Gracias, Miguel. Si alguien quiere tomar o abrir su micrófono, adelante. Yo tengo una duda. Ahí hablaba de Hanúa, derivado de Hanukkah. Viene siendo también en estos días que la fiesta de las luces de Hanukkah, que son nuestros días que empiezan ahora en este año 18 al 26. Sí, todas las fiestas están relacionadas con lo mismo, sí. Ok, gracias. Muchas gracias. ¿Alguien más que desea hacer una pregunta? Adelante. En el chat no tenemos nada ahorita disponible, entonces son puras felicitaciones, agradecimientos al profesor Miguel Aranda. ¿Alguien más que quiera hacer alguna pregunta puede abrir su micrófono? No, pues al parecer ya no hay más preguntas, Miguel. Pues a nombre del colegio te damos las gracias. Muy amable como siempre en participar. Como siempre también muy interesante tu tema, muy bien explicado. Excelentes láminas.
Y bueno, pues te esperamos allá en la siguiente etapa y en el Simposio de Cosmología de Veracruz. Si no hay nada más, pues nos despedimos de ustedes deseándoles una feliz Navidad a todos. Armando, si quieres despedir la transmisión, adelante. Gracias, Francisco. Como siempre, una plática sumamente interesante en la que tenemos la oportunidad. Son tiempos muy importantes de reflexión, en donde tenemos la oportunidad de darnos cuenta de que la naturaleza, el universo se mueve a través de ciclos. Y este ciclo en particular es muy importante, porque estamos hablando de un ciclo del Sol que habla del principio de la vida. Hay ahorita en Netflix un programa muy interesante que se llama El Universo, en donde con toda claridad, digamos desde el punto de vista científico, se constata cómo la energía del Sol se llega a materializar en la naturaleza, en el mundo animal. Pero, bueno, como bien decía Miguel Antonio, nosotros ya estamos un paso más allá de lo físico y tenemos que esa iluminación del Sol transmutarla en una fuerza espiritual para poder aspirar a la conciencia crística de la que nos hablaba el maestro. Entonces me parece muy oportuno este tema en esta temporada. Muchísimas gracias al expositor, sumándome a sus deseos. Espero que en compañía de todos sus seres queridos reciban la bendición crística. Muchas gracias. Gracias, Miguel, nuevamente. Gracias a todos. Gracias a Armando, a todos los miembros del colegio. Un abrazo, buenas tardes y feliz Navidad. Felicidades, Navidad. Adiós. Feliz Navidad. Buenas tardes.